conflictos sociales. A esta hora de la noche, Rolando Luque, el adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, nos acompaña justamente para poder conversar con él en torno a ese monitoreo y a otras situaciones que se pueden haber presentado. Rolando Luque, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido, un gusto conversar con usted. Buenas noches, Carlos, encantado de saludar. Hace un ratito estuvimos conversando con el congresista Jorge Montoya en relación al discurso de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Y yo le pregunté al congresista Montoya si él creía que este discurso largo, con varios elementos, podría de alguna manera atenuar el conflicto, podría tranquilizar los ánimos que durante esta semana han estado absolutamente desbordados. Yo quería preguntarle a usted lo mismo, usted que seguramente ha escuchado el discurso, ¿qué sensación le deja en relación a la posibilidad que el conflicto mengüe con este discurso? Bueno, lo primero que yo destacaría es la decisión de la presidenta de la República de dirigirse al país. Creo que los líderes deben hablarle al pueblo de manera directa, sobre todo en las circunstancias más críticas, y hacer un examen en profundidad de lo que está pasando, señalar cuál va a ser el rumbo, cómo se van a enmendar los errores que se han venido cometiendo, ser autocrítico ante la ciudadanía, y creo que esa es una manera de reconectar con la población, y en la medida que haya esa reconexión, una relación de respeto entre el gobierno y la ciudadanía, eso puede ciertamente tener algún impacto en las movilizaciones, en la decisión de las personas de salir a protestar o de encauzarse por la vía del diálogo. La presidenta además ha pedido públicamente perdón, pero lo que corresponde enseguida al perdón es realizar las enmiendas correspondientes. Y si han habido algunos errores, algunas violaciones directamente de las normas, en el caso del uso de la fuerza, por ejemplo, eso tiene que ser corregido de inmediato, porque una muerte es algo no solamente doloroso para las familias, es doloroso para todo el país, irreparable, y además complica muchísimo la situación en la gestión de este conflicto. De acuerdo, entonces cuéntenos cuál es la situación, el reporte que nos puede ofrecer a esta hora en torno a la protesta social, la Defensoría del Pueblo. ¿Qué dice su monitoreo al día de hoy? Bueno, el día de hoy han habido 83 puntos de bloqueo. Hay pocas circunstancias de enfrentamiento entre la policía y la población. Sí ha habido una preocupante incursión violenta en la mina Antapacay, se ha atentado contra una bomba de agua. Ha habido movilizaciones, bloqueos y paros en 44 provincias, lo que representa el 22%. Son cifras que han ido en aumento en los últimos días, pero no de manera considerable. ¿Esa es una buena noticia? Yo creo que es una noticia que hay que ver con atención, pero sin duda este es un país de cuentas pendientes. Y en este caso particular lo que corresponde es buscar lo más pronto posible la salida política a estas circunstancias. Esto no se va a resolver en las calles ni se va a resolver únicamente con procesos de diálogo regional. Tiene que haber una decisión en el nivel del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Rolando, yo quería preguntarte por los otros indicadores para poder entender si estamos ante una escalada de violencia o más bien ante un descenso de la misma. Tenemos, cada vez el número de vías bloqueadas aumenta. El número de heridos ha aumentado esta semana. Evidentemente, el número de fallecidos también ha aumentado esta semana. Cada vez más regiones se suman a la protesta. ¿Estos indicadores te preocupan en su conjunto? Sin duda, son muy preocupantes, pero en el Perú, por más que un día la violencia descienda, hayan menos movilizaciones, eso no asegura nada de que en los días siguientes puedan haber brotes de violencia en algunos otros lados. De hecho, en el mes de diciembre terminamos como una especie de tregua y sin embargo a partir del 4 empezaron las movilizaciones y hemos tenido momentos de violencia muy altos con muchos muertos. De manera que no hay en esto necesariamente una tendencia. Desde cualquier punto del país
puede en determinado momento escalar la violencia, haber enfrentamientos, siempre y cuando se movilice mucho más gente y se tenga menos control sobre la violencia. Por eso es tan importante que el papel de la Policía Nacional sea más profesional, más controlado y tratar de resolver las situaciones utilizando armas no letales, tratando de disuadir a la población, con posicionamientos estratégicos y, por supuesto, la Policía Nacional no es la encargada de resolver conflictos, no pongamos sobre sus hombros una responsabilidad que no les corresponde y esperemos, pero hay que apurarnos también en resolver políticamente este problema. Ahora, en ese sentido, y se lo consulté también al congresista Montoya, que ha presentado un proyecto de ley que está buscando eliminar la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Es decir, darle a la policía, frente a determinadas situaciones, la posibilidad de que no use la proporcionalidad, sino que pueda disparar. En ese sentido, quería preguntarle, ¿qué le parece a usted un proyecto de ley como este? ¿Le hace sentido? ¿Cree usted que podría ayudar? Él está convencido que ayudaría a disminuir la cantidad de muertos y heridos. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que es un tema para ser discutido técnicamente. Hay que ver si dentro del marco jurídico se está entendiendo bien cuál es el sentido de la proporcionalidad. Creo que la vieja idea de la proporcionalidad de igualdad de armas que frente a la amenaza con una determinada arma, la respuesta tiene que ser equivalente a esa arma. No, la proporcionalidad tiene que ver con la situación de riesgo, con lo que pretende quien amenaza, y por consiguiente la respuesta tiene que ser en un nivel que busque la neutralización de esa amenaza, ¿no? Pero sin embargo, la Policía Nacional puede en determinadas circunstancias responder con el máximo uso de la fuerza en caso de que peligre la vida. Si peligra la vida, entonces es un grado de amenaza mayor y la respuesta tiene que ser con el uso del arma letal. La ley, tanto la ley de uso de la fuerza de la policía como sus propios reglamentos lo permiten. Pero hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una invocación al gobierno y a la policía para que tenga en cuenta lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos entiende por proporcionalidad, que eso es justamente lo que usted ha dicho. La policía responde con el uso de la fuerza cuando lo atacan con la misma potencia de fuego, no en otras circunstancias. Pero la respuesta policial está orientada no a responder con la misma arma, sino a responder con una fuerza tal que implique la detención de esa amenaza. Así es. Que la circunstancia de riesgo por la que pasan un conjunto de personas, una persona o el propio policía, quede desaparecida. Es decir, ese riesgo desaparezca con la intervención. O sea, lo que importa es el objetivo de la respuesta más que el uso de un arma determinada. Señor Rolando Luque, el gobierno en días anteriores también habló de la posibilidad de una azonada en Lima, ¿no es cierto? La preocupación que sectores violentos u sectores de manifestantes vengan a la ciudad capital y se genere aquí un problema mayor. Se lo pregunto porque ustedes tienen una red de información muy potente a nivel nacional. Yo quería saber si ustedes tienen detectada esa posibilidad. ¿Es tan real como se ha dicho? ¿Existe ese temor? Bueno, en días pasados se ha podido observar la llegada de personas a Lima de Cajamarca y de otros puntos del Perú. Eso no es ninguna novedad. Durante la huelga magisterial del año 2017 se desplazaron profesores prácticamente de muchas provincias del país hacia Lima, considerando que se debía ser el epicentro del conflicto social y de la confrontación y la protesta. En este caso especial, sí han habido anuncios en ese sentido de que sectores de la comunidad aymara desplazarían hacia Lima, ¿no? En tanto lo hagan de manera pacífica, en tanto no subviertan el orden público, ni confronten con la policía, ni destruyan bienes privados y públicos, las personas pueden desplazarse libremente en el país. Desde luego que si hay algunos individuos que están financiando actos ilegales o que están estimulando la violencia, creo que es el momento de que los servicios de inteligencia en el Perú los detecten, los detenga enseguida la policía y los ponga en manos de la
difícil. Así es, totalmente de acuerdo. Señor Rolando Luque, el papel de esta semana de la Defensoría del Pueblo, permítame que se lo diga con honestidad, ha sido absolutamente ejemplar. Han estado ahí en los lugares donde la cosa ha estado mucho más caliente. Yo quería preguntarle si ha habido alguna intención o algún esfuerzo por parte de la Defensora del Pueblo de conversar con la Presidenta de la República para ver cómo coadyuvar o cómo sumar esfuerzos para poder un poco, tranquilizar las aguas. Mire, en la Defensoría, desde la Defensora del Pueblo hasta el último comisionado, funcionario de la Defensoría, estamos plenamente abiertos a la conversación con los actores sociales y también con los actores estatales. Claro. Hemos promovido el diálogo durante años y participamos continuamente en las mesas de diálogo para resolver conflictos sociales. Es decir, el diálogo es el motor de la democracia y del acercamiento entre las personas para resolver problemas, es una línea de trabajo y es un principio fundamental en el trabajo de la Defensoría del Pueblo. De manera que la Defensora del Pueblo está abierta a tener todo tipo de conversación que conduzca a la pacificación del país, a encontrar finalmente un rumbo en la política peruana y a esperar, por supuesto, las nuevas elecciones que se realicen y también cumplir con la agenda política de satisfacción de derechos que está pendiente. Correcto. Señor Rolando Luque, una pregunta de fondo que me la he hecho yo personalmente y la he compartido con algunos de nuestros invitados. Y es que luego de haber vivido los años tan duros del conflicto armado interno, luego de haber visto el baguazo, donde a las comunidades indígenas se les llamó ciudadanos de segunda clase, y luego de haber visto esta cara terrible esta semana de la violencia, ¿qué es lo que no terminamos de aprender, Rolando Luque? ¿Por qué los peruanos seguimos en ese nivel de confrontación y esta violencia de pronto supura en algún momento? Bueno, el nuestro es un país difícil, con una historia de desencuentro. Y además, si bien hemos tenido oportunidades de prosperidad en los últimos años, sin embargo, se mantienen las enormes desigualdades entre lo que puede lograr un ciudadano de las zonas urbanas, costeñas, y lo que puede lograr alguien de las zonas rurales de sierra o de selva en el país. Somos además multiculturales y étnicos y eso constituye un desafío muy grande de entendimiento, de visiones y de creencias entre todos los peruanos. Sin embargo, hay que ser optimistas sobre las posibilidades del Perú. Siempre será un reto este país, pero es un reto que debemos enfrentar en paz y a través del diálogo. Ese es el mensaje permanente de la Defensoría del Pueblo. Y por eso nos ha parecido bien el anuncio también de la Presidenta de la República de que se van a potenciar las oficinas de diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros y los demás ministerios. También haría yo un llamado a los gobernadores regionales y a los propios alcaldes para que ellos también cumplan su función. Es decir, una nueva autoridad regional debe servir de puente entre la sociedad y el gobierno central. Es muy sencillo ponerse de un solo lado. Lo difícil es tratar de articular, tratar de organizar su propio poder y organizar las relaciones de poder entre los integrantes de una sociedad y con el Estado. Yo creo que ese es un desafío para las regiones y harían bien también en capacitar a su personal para atender su propia conflictividad social. Hay muchos procesos de diálogo suspendidos, detenidos por este conflicto político. Y hay un montón de agenda, de temas de agenda, que están quedando en el camino y que tienen que ver directamente con el bienestar de las personas. De acuerdo, de acuerdo. Creo que es tiempo de que volvamos a la mirada hacia esa agenda. Rolando Luque, 30 segundos porque el tiempo me gana. A mi generación le tocó enfrentar en las calles a la dictadura fujimorista. Y Marta Chávez, Lozada de Gamboa, Luz Salgado se encargaron de decirnos a los que estábamos en las calles que éramos unos terroristas. Han pasado 30 años, ¿cuánto? 25 años, y la narrativa de terruquear y de señalar al otro, ¿no es cierto?, como un terrorista se mantiene. ¿Tiene usted alguna reflexión sobre este lenguaje y esta narrativa tan potente y tan dañina? Bueno, toda expresión que descalifique absolutamente al otro
rompe la relación, destruye el diálogo y genera mucha más tensión y violencia entre las personas. Terruquear, además, significa en el fondo decirle a alguien que es o puede ser un asesino, un violador, un secuestrador. Es decir, no puede haber ofensa y agravio más grande que señalar con el dedo a alguien que actúa pacíficamente, que es un ciudadano dentro de la ley, como terrorista solo porque discrepe de sus ideas. Me parece que es un nivel de violencia verbal que tendríamos que erradicar. Le agradezco mucho esa reflexión final. Rolando Luque, muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar seguramente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Rolando Luque es el adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría.